tardes, hermanitos. Dios los bendice. Yo le doy las gracias al Señor porque tengo otra oportunidad con ustedes de ver un tema más del Básico G. Le doy gracias al Señor por sus vidas, por todo lo que ha bendecido en esta semana y seguirá bendiciendo. Vamos a orar para iniciar nuestro curso, nuestro tema, perdón. Cerremos nuestros ojos. Señor, te doy gracias, Padre, por esta tarde tan maravillosa que nos has regalado, Señor. Te doy gracias porque nos has permitido seguir un paso más, un escalón más en el Básico G. Pero sobre todo, Papito, porque nos permites conocer más de ti. Nos das la oportunidad de ser instruidos, enseñados y de que cada día rectifiquemos para vivirlo. Señor, yo entrego esta clase en tus manos, el corazón de mis hermanos y mi corazón, que sea abierto, que sea con entendimiento y anhelo de aprender de ti. Te ruego, Señor, que tú seas nuestro maestro como todas las clases, que sea tu Espíritu Santo el que hable, Señor, y yo solo te escuche, y yo solo también aprenda junto con mis hermanos. Que tu palabra penetre en nuestro corazón como esa espada de dos filos. Pero sobre todo, Señor, danos ese entendimiento para comprender tu palabra y vivirla. Y empezar a tener una relación tan firme contigo que anhelemos servirte, donde tú nos indiques y nos lleves. Te doy gracias, Señor, y te pido, Señor, que nos ayudes en esta clase. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues yo le doy gracias a Dios por esta clase. Y el tema de hoy, como todos, es un tema muy bonito. Y un tema muy interesante y que, como siempre, nos va a ayudar para tener una mejor vida cristiana. Pero antes de comenzar, yo quería hacerles un recuerdo. Yo quería recordarles y preguntarles, cuando tenemos la oportunidad de estar con la familia. Son muy escasas ya ahora últimamente, pero es muy hermoso estar con ellas y aprovechar esos tiempos. Yo recuerdo cuando era niña o jovencita, que las familias a la hora de la comida era lo máximo. Poníamos la mesa, llegaba el papá, la mamá, nosotros nos cambiábamos del uniforme, ayudábamos a poner la mesa, y a la hora de estar en la mesa comíamos, platicábamos, comentábamos. Era tan gratificante esa hora, porque aparte reíamos, contábamos algunos chistes, teníamos la forma de expresar nuestras ideas con respeto, obviamente, a nuestros papás, y intercambiábamos aventuras, o lo que nos pasaba en el colegio, en la escuela, en la casa, ¿sí? Era muy bonito. Y es porque yo todavía lo hago con mi familia, con mis hijos y mi esposo. Y es una hora muy hermosa, es una hora de convivencia familiar, de alegría, ¿no? Yo me quedo asombrada de lo que me platican los muchachos. Y no solo en esos momentos de comida, hay momentos especiales para la familia, los cumpleaños, las convivencias familiares, son agradables, donde también hay mucha bendición, donde podemos platicar, conocernos, ¿verdad? Jugar juegos de mesa o otro tipo de juegos muy agradables, o ver juntos una película, o estar jugando, ¿no? A mí me encantaba que jugáramos los chicos y su papá y yo, por ejemplo, el Uno, ¿no? Nos encantaba mucho ese juego. Y en ese momento, pues, los lazos entre la familia se hacen más fuertes, porque damos la oportunidad de que nuestros hijos nos conozcan, que sepan qué sentimos, que también somos alegres, no somos los papás siempre autoritarios y regañones y que no les permiten hacer cosas, ¿no?
sino que también somos seres humanos y también fuimos jóvenes. También me encantaba en la noche, se iban a acostar con nosotros y les teníamos que estar platicando nuestra juventud, nuestra niñez, nuestras patoaventuras, como ellos dicen. Y son momentos muy hermosos porque la familia se une, se conoce. Creamos un vínculo entre padres e hijos, entre matrimonio. Y yo les pregunto, ¿nada más habrá ese tipo de convivencia familiar? No, claro que no. Otra convivencia familiar y donde somos muy bendecidos, donde podemos ser renovados, consolados, unidos aún más fuerte, que podemos crecer, sanados, atendidos y convivir, ser el centro, el foco de atención de alguien amoroso, de nuestro Padre. ¿Y cuál es esa convivencia íntima donde tenemos esa oportunidad? Sí, es la oración familiar. Vayamos, acompáñenme. Bien, así es, la oración familiar. ¿A qué se refiere familiar? Bueno, es donde toda la familia está junta, donde la familia persevera junta en una oración, donde la familia va a aprender, como les decía, a ser consolada, a ser instruida, a convivir, a fortalecer esos lazos, a tener un solo pensamiento, un solo objetivo, un anhelo conjunto, a que los corazones se unan, se complementen en un solo corazón. Cuando se hace la oración conyugal, el varón y la varona se unen en una oración y el corazón se complementa, pero falta algo más cuando tienen los hijos, los otros pedacitos de ese corazón, y se hace un corazón total. Se hace fuerte con esa oración y debemos de procurarla en casa, porque si nosotros perseveramos, nuestra comunión es más firme. Tenemos, como les decía yo, un solo objetivo y hay protección para los hijos, para el esposo, para la esposa. Podemos hablar un mismo lenguaje. Y lo dice en la palabra del Señor. Vamos, acompáñenme a nuestro versículo base, Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Imagínense, vayamos un poquito a donde los apóstoles se reunían para orar. No creo que llegaran nada más los apóstoles, no. También llegaban familias. Y si no mal recuerdo, en la palabra del Señor nos habla en Hechos 1:14 que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¡Wow! Ya la familia de Jesús participaba. Y no era la única familia. Recuerden que Pedro tenía una suegra, entonces quiere decir que tenía una familia, esposa e hijos, ¿no? Y estos a su vez a otra familia. ¿Esto qué quiere decir? Que las familias son las primeras o el primer grupo de personas que se unen. Y ahí empieza la congregación. Sí, toda congregación inicia con una familia. Jesús no solo tenía a su mamá y hermanos, sino a los apóstoles. ¿Sí? Y eran una familia, pues andaban de un lado a otro juntos, orando,
perseverando, llevando la palabra, compartiendo y teniendo las cosas en común. Entonces andaban juntos, formando una familia, ayudándose unos a otros. Y si alguno caía o se debilitaba, el otro lo ayudaba. ¿Cuántas veces no Jesús ayudó a los apóstoles? Imagínense entre ellos cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo. Se apoyaban unos a otros. Por eso es importante la oración familiar. ¿Por qué? La oración familiar nos indica y nos dice que es necesaria para protección. La familia no solo es atacada físicamente con accidentes o con violencia, no. Nuestros jóvenes, nuestros esposos, mamás, abuelitos, todos tienen, son objetivo para ser atacados, para que seamos atacados, destrozados, eliminados, hechos pedazos por por el enemigo. Por el enemigo que quiere destruir a las familias. Recuerden que él está en contra de todo lo que ha creado el Señor. ¿Y qué hace? Es atacar, matar. ¿Por qué creen que ahora hay tanta separación, divorcios, unión libre, abortos, violencia entre los jóvenes, desprecio, falta de respeto? Porque está constantemente con el anhelo de lastimar, destruir y deshacer a la familia. Sabe que siendo la familia unida, no puede hacer nada, y más si estamos protegidos por el amor del Señor. Porque en Mateo 26:41 es bien claro, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuánto hay no hora que atrae a los jóvenes? Las bebidas, la droga, el sexo que les meten por televisión, igual a nosotros los adultos, el empoderamiento de la mujer, el término de la vida de pequeñitos bebés, de hacernos irresponsables, de querer las cosas fuera de orden. Debemos de tener cuidado y al orar la familia, el Señor nos está protegiendo, porque estamos creciendo, estamos siendo instruidos, llevándose en un solo pensamiento. También es muy importante que la familia ore junta. ¿Por qué? Porque así los jóvenes también son llevados a aprender. Si los adultos les enseñamos, los papás, los abuelitos les enseñamos a interceder, ellos van a interceder. Sus corazones y nuestros corazones se van a fundir en una sola necesidad. A mí me encanta, en serio. Y también nosotros los adultos aprendemos de ellos en la intercesión. Miren, a mí me ha tocado que estamos orando y mis hijos nos piden en la oración por una amiga, por un compañero, por las personas que están, los niños que están en peligro, los que están enfermos de cáncer. Y a mí me regocija ese corazón, me alimenta que también los jóvenes, nuestros niños, nuestros hijos sepan o aprendan a interceder. La familia cuando está orando e intercediendo deja de ser egoísta. Ese corazón que comparten se vuelve generoso, se vuelve amable, misericordioso. Es importante, como dice en 1 de Samuel 12:23, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Sobre todo en la palabra cesando de rogar por vosotros, no debemos de cesar. Debemos de aprender a interceder unos por otros.
Y no solo por la familia, sino también por el prójimo. Y nuestros jóvenes, nuestros niños, aprenden a interceder. Les debemos de enseñar a interceder y nosotros también aprender de ellos a interceder. ¿Por qué? Porque ellos tienen un corazón amable, un corazón tierno, un corazón apasionado, nuevo, lleno de entusiasmo. Sobre todo los niños, son inocentes. Y a veces eso es lo que nos falta para interceder. Aprendemos también nosotros de ellos. La familia se va amoldando a un solo molde, que es el que el Señor estableció. Como familia, también en la oración es importante pedir el entendimiento. Si no entendemos, ¿cómo vamos a leer la palabra de Dios? O no entendemos cómo obedecer al Señor cuando nos habla, por la palabra, por otro hermano que nos está dando palabra también. Entonces es necesario que nosotros entendamos, los padres, cómo orientar a nuestros hijos, cómo enseñarles a nuestros hijos, y nuestros hijos cómo obedecerse y someter a la enseñanza e instrucción del padre y de la madre. Y en Salmo 119, 34 dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré con todo corazón. ¿Y saben qué es lo más importante? No solo cumplirla, por obedecerla, porque Dios es poderoso, no. ¿Saben aquí donde dice con todo corazón? Es que realmente lo anhelemos, lo deseemos, que amemos obedecer. Cuando amamos, créanme que la obediencia es fácil. Yo era de las personas que al principio, cuando empecé a conocer al Señor, no me gustaba diezmar. Me dolía diezmar. Pero ahora, al contrario, amo hacerlo y me siento mal cuando no lo hago porque sea de la ley nada más. Sí, es de la ley, es un cumplimiento. Pero ¿saben por qué lo hago? Porque es una orden. Y no porque Dios necesite dinero, ustedes lo saben, Él es dueño de todo. Simplemente es para ver qué tan obedientes somos y para bendecir a otros. Porque ese diezmo tiene un propósito para el Señor. Compartir, bendecir a otros. Y si tú amas, lo primero que haces es darlo con alegría. Ya no cuestionar, ya no, ay, es que ya no me va a alcanzar. Sí te alcanza, el Señor multiplica, es increíble, pero sí multiplica. Porque lo haces de corazón. Todas sus leyes tenemos que obedecerlas en obediencia, pero por amor al Señor. Necesitamos también ser instruidos por Él. Cuando estamos en la oración familiar, el Señor nos instruye. Nos puede dar palabra en la oración misma. O alguien puede preparar la palabra por medio del Señor. La oración hay que hacerla fresca, no monótona. Hay que estar dispuestos a ir con un corazón, ¿cómo les puedo decir yo? A ver qué pasa, con sorpresa, porque el Señor siempre está dando sorpresas, enseñando cosas nuevas. Ir con esa actitud. Y lo dice en Proverbios. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Proverbios 4:1. Nuestro papá nos está enseñando a orar, a oír, a interceder, a amarnos unos a otros, a que tengamos un solo objetivo, un solo corazón. En la oración estamos siendo instruidos por el Señor. Todo lo hace perfecto. Y puede haber más cosas en la oración que tienes que descubrir con tu familia. Sugerencias prácticas. Yo les voy a leer Jeremías 29, 12, 13. Entonces me invocaréis y vendréis, y oiréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis de todo vuestro corazón. Este está precioso, este versículo. Bueno, todos, ¿no? Todos me gustan, discúlpenme. Pero aquí me gusta, me invocaréis y vendréis. La familia tiene que ir
Dice el Señor que Él está ahí, que si tocas la puerta, Él entra para cenar contigo. Si lo buscas, lo hallas. Si le pides, te da. Entonces dice, vengan. ¿Por qué dice vengan? No nos quiere obligar. Es un Dios hermoso, es un Dios que nos pide que le amemos con el corazón. Y esta parte me encanta, y oraréis a mí. ¿A quién podemos orarle? Cuando Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Sin ti, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? A Él le debemos de pedir, a Él le debemos de alabar, a Él lo debemos de adorar. Con Él vamos a tener esa relación. Y saben, Él oye. ¿Por qué? Porque Él está viendo nuestro corazón. Es tan hermoso ver que la familia se una en un solo corazón para orar. Y ver cómo la familia tiene esa libertad, porque hermanos, otra cosa que les aconsejo, la familia debe de tener libertad en la oración, dejar que el Espíritu Santo se manifieste en medio de la familia. ¿Se acuerdan en el Pentecostés cómo el Espíritu Santo estaban todos unánimes ahí adentro en el aposento alto? Había familias completas. ¿Y cómo el Espíritu Santo se manifestó en lenguas de fuego? ¿Por qué no ahora experimentar esa manifestación? ¿Por qué no experimentar cuando el Espíritu Santo toma a la familia y la hace alabar a Dios y le hace adorar o lo postra o empieza a hablar en lenguas o a llorar? Porque a pesar de que estamos en familia orando, el Señor a su vez está tratando con cada uno. ¿Qué sugerencias prácticas? Bueno, les recomiendo que tengamos un lugar especial, apartado para el Señor, donde quepamos los de la familia, donde podamos estar parados o danzando o nos tengamos que hincar cuando estemos en oración. Muchos sentimos en ese momento el postrarnos. Depende del mover, ¿verdad? Del Espíritu Santo y de la oración. Claro, haciéndolo todo con respeto. Evitar que haya distracciones. En el lugar que escojamos, que no haya tele, que no haya radio y que los celulares sean recogidos. En serio, hay que quitar los celulares. Ese momento es para el Señor, como familia. ¿Sí? Porque el Señor quiere un momento especial con todos nosotros. Es como ir a ver, no sé, no, y no puedo compararlo porque en realidad con el que vamos a estar es con el Rey de Reyes. Pero cuando vamos a ver a un presidente o a alguien importante, pues estamos quietecitos, ¿no? Atentos. Pues más con el Señor. Además de que ahí vamos a estar con el Señor y vamos a salir ganando, ¿no? Y con el Rey o la persona importante, pues nada más lo vamos a ver y ya. No nos hace caso. Y también les recomiendo, o son sugerencias prácticas, ponerse de acuerdo en la oración. ¿Cómo ponerse de acuerdo? Bueno, al moderador o llevar intenciones de oración. ¿Cuántas intenciones de oración? Porque también tienen que ver el tiempo que van a darle al Señor. ¿Sí? El tiempo que como familia le vamos a dar al Señor. También es posible que haya alabanza y adoración. A mí me encanta porque a veces nosotros ponemos alabanzas y antes de la oración estamos alabando a Dios y luego ponemos un canto de adoración y adoramos y luego ya iniciamos la oración. Podemos hacer la oración fresca, diferente continuamente, rotar a quien lleve a lo mejor la intención y todos podemos alzar la voz o algunos bajarla. Debemos de dejar esa situación de prohibir, o sea,
dejar la libertad del Espíritu Santo. Hay hermanos que necesitan alzar la voz y prácticamente gritar alabando al Señor con voz alta. Y hay hermanos que lo hacen con voz bajita o jóvenes con voz bajita, porque así es su espíritu, porque así es como se identifican. Esa libertad debe de haber. El Espíritu Santo mueve. Y pues todo lo que el Espíritu Santo nos guíe, lo debemos de hacer. Porque la verdad es bien diferente, ¿cómo decirles? La relación de cada familia. No somos familias iguales. Hay familias muy, muy conservadoras, muy respetuosas, que oran sentados, pero hay familias que danzamos, que nos hincamos, que lloramos, que alabamos, que lloramos. Cada familia se identifica con el Señor, pero debe de haber libertad, obviamente con su orden. Si ya estamos viendo algo raro de que empiezan ahí como en unas iglesias, ¿no? Que se tiran al suelo y empiezan a reírse y a carcajarse y que la risa santa, no, ahí ya cuidado, ¿no? Todo en el orden del Señor. El Señor nos da ese espíritu de discernimiento para darnos cuenta cuando estamos en orden. Todo con respeto a nuestro Dios, porque aunque vamos a estar con papá, le debemos de tener un respeto, porque es el Rey y soberano de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestra nación, de nuestro país y de toda la eternidad. Bien, yo quiero decirles que todos somos reyes y sacerdotes, ¿sí? Todos somos reyes y sacerdotes, pero ¿quién es la cabeza de la mujer según el orden que el Señor nos ha dado? El varón. Claro, si no hay varón en casa y la mujer es madre soltera, bueno, ella es la cabeza. Pero el varón debe de fungir como sacerdote en la familia. ¿Sí? Debe de fungir en la casa. ¿Por qué? Porque ya vimos sus responsabilidades, ¿no? Después del Señor Jesús, es el varón. Y lo dice bien claro en Génesis 18, 19, hermanos, leámoslo. Yo lo escogí a fin de que Él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. El varón tiene que preparar, organizar, instruir, pedirle al Señor consejo para llevar una oración familiar adecuada, en orden, en armonía, en respeto, en amor, para que sea edificante para la familia. Y continúe leyendo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido. Imagínense qué bonito. Pongan su nombre, pongan el nombre de su esposo allí. Y entonces yo haré por Enrique, mi esposo, así se llama, Santos Enrique, todo lo que he prometido. ¿Y qué es lo que él ha prometido? Bueno, pues todas las bendiciones y promesas que tiene para la familia el Señor. Tiene que ser un varón que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en su gestión, perdón, con toda honestidad, como lo dice en 1 Timoteo 3 y 4. ¿Sí? Es el sacerdote el que introduce, el que prepara la palabra. También puede él ceder, darle el lugar a la mujer, a los hijos, intervengan. A mí me encanta cuando los hijos preparan también la palabra, pero bajo digamos, la supervisión del papá, del varón, ¿sí? Que él haya orado para que la palabra que se dé, pues sea guiada por el Espíritu Santo, aunque la compartan los jóvenes. Porque, ¿sí? Él debe de llevar con sabiduría todo esto para que su casa
sea una casa de oración. Para que Él pueda decir como Josué lo dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Qué bonito, ¿no? Es bien hermoso lo que hace el varón como sacerdote. Y las mujeres tenemos que apoyar. Y los hijos también orar por él. ¿Para que lo haga en base a lo que el Señor le indique? Muchos me dicen, pero ¿qué tiene de diferente la oración personal, a la conyugal y a la familiar? Bueno, vamos a ver la personal. Mas tú cuando ores entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. Bueno, cuando uno ora individualmente, y ya lo hemos visto en otros temas, pues es para tener una relación íntima, donde tú puedes estar con el Señor y decirle todo sin vergüenza. Todos tus secretos, y aun los que no conoces, puedes abrir el corazón y decirle, Señor, ráscale, límpialo, ¿sí? Sánalo, o tus pensamientos más oscuros, y algunos no los conocemos, y el Señor nos los puede mostrar para entregarlo, para arrepentirnos. Nos tiene que reestructurar, cambiar, transformar individualmente para que podamos compartir ese amor, esa transformación a la familia. Por eso es muy diferente una relación personal, una oración personal, la conyugal. La oración conyugal es estar dos en común acuerdo y en medio del Señor Jesús para tener algo en común, objetivos en común como pareja, para tener un solo pensamiento, para poner al Señor todo lo que se requiere como matrimonio, respeto, amor, ayuda mutua, intercesión por otros, pero también para la economía del hogar, para saber cómo educar a los hijos, ponerse de acuerdo. Es bien triste que luego el papá es el estricto o el que impone un orden y la mamá es la consentidora. ¿Qué hacen los jóvenes? Van corriendo con la mamá porque saben que el papá no lo va a permitir, o al revés, ¿no? Cuando es al revés, van con el papá corriendo. ¿Qué pasa ahí? Primero hay confusión para los jóvenes, para los hijos. Luego hay desorden. Y después viene la falta de respeto. La lucha de quién es quién, cuando eso no debe de ocurrir. Entonces la oración conyugal es para ponerse en mutuo acuerdo, apoyarse y ser uno solo. En todos los ámbitos, como papás, como pareja y como matrimonio. Yo sé que lo vieron en el tema pasado. Y la oración familiar. La oración familiar es precisamente para que todos seamos uno solo. Los hijos sean esas aljabas, esas flechas que llenen nuestra aljaba y que sean la corona de nuestra vejez. Esas saetas que vayan directa al blanco, para que la familia vaya creciendo y nos unamos a la congregación que es la novia del Señor Jesús. Y Génesis 35 me gusta porque dice así en 2 y 3. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, pongan atención en esta parte, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantemos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. La oración familiar ayuda a que quitemos y dejemos los ídolos y seamos limpiados. Y ahorita, ¿cuáles ídolos? Pueden decir, es que yo no tengo
estatuillas, no tengo paradoras de madera, de cemento, no. Hay ídolos, los de ahora, los actuales, las telenovelas, el fútbol, ¿cómo se llama? El celular, las redes sociales, ¿sí? El Facebook, los videojuegos. Ahora esos son los ídolos. Entonces, la oración familiar, eso nos indica ser limpiados y ser transformados todos. ¿Para qué? Para que hagamos un altar a Dios. Tenemos que realizar un altar familiar. Los que no hemos podido hacerlo o que no seamos constantes, pidámosle al Señor como familia que así sea, que nos dé entendimiento y sabiduría para llevar a cabo un altar familiar. La oración no nada más es en la iglesia, la oración no nada más es individual, ni como con el esposo o la esposa. La oración también incluye hijos, incluye si vives con los abuelitos, los abuelitos. ¿Sí? Esa es la oración familiar. Y bueno, hermanitos, para concluir, en Primera de Corintios 1:10 nos dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Esto lo decía Pablo. Y saben que tiene toda la razón. Debemos de mantenernos como familia unidos, en armonía. Es muy triste ver familias totalmente separadas, que se odien los hermanos, o el papá al hijo, o el hijo al papá, o la mamá a la hija, o a la nuera, o al yerno, que los hijos se peleen entre ellos. Debemos de estar en armonía, que no haya divisiones. Como familia vamos a tener diferencias, sí, pero si estamos en el mismo pensar y estamos unánimos, esas diferencias se pueden sobrellevar, se pueden platicar e inclusive llegan a dejar de existir. ¿Por qué? Porque hay ese amor, esa unanimidad por parte de la familia. Y como vamos a tener como familia el mismo pensar, ¿cuál debe ser nuestro pensar? El amar a nuestro prójimo como a sí mismo, como a nosotros mismos, amar a Dios con todo nuestro ser, con nuestro corazón, con todo nuestro ser, amarnos, tolerarnos, orar unos por otros, apartarnos, ser santos, llevar la palabra a otros para que tengan la misma oportunidad de conocer una vida diferente, una vida llena de retos, sí, de retos, de crecimiento, de pruebas, de errores, también de correcciones por parte de Dios, pero todo con el fin y el propósito de estar con Él al final de los tiempos. ¿Y saben qué sería hermoso? Yo siempre me he imaginado, soy muy imaginativa, ver familias ser llevadas ante la presencia del Señor, todas juntas, con hijos, con abuelitos, con tíos, con primos, esposo y esposa. Familias completas, ser llevadas ante la presencia del Señor. Y con esto concluimos, hermanos. Démonos la oportunidad de formar la oración familiar en casa. Démonos la oportunidad de orar juntos, de conocernos, de platicar, de interceder unos por otros, de crecer. Démosle la oportunidad al varón que sea sacerdote en casa. Que nosotros nos sujetemos
que aprendamos, que nos permitamos ser consolados como familia. Yo le doy las gracias al Señor por esta oportunidad de estar con ustedes. Y con esto termino el tema de hoy. Les doy las gracias por tener ese tiempo para el Señor y para que aprendamos a cómo tener una familia fortalecida y protegida. Y que de veras amemos a nuestra familia. Les pido que me acompañen a esta oración final. Señor, te doy las gracias porque tú nos has hablado con amor, con denuedo, Señor, a nuestros corazones como siempre. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, a iniciarlo, a llevarlo a cabo. Que no tengamos miedo, Señor, de probar lo que tú nos estás enseñando y dando, Padre. A que lo vivamos en realidad. Que nuestro corazón esté lleno de todo lo que tú nos estás dando para también nosotros discernirlo y compartirlo. Pero sobre todo, papito, a que no tengamos miedo a tener una relación firme contigo para servirte, donde tú quieras. Que dejemos ya de tener ese miedo porque los tiempos están aquí y la oportunidad también de servirte. Te doy las gracias por mis hermanas, con sus familias, con sus esposos, con sus padres, con sus hijos, a los jóvenes, por sus familias también. Bendícelos todo lo que es esta semana. Provéeles, Señor, de alimento, de vestido, de sustento, de tu amor, de tu protección. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues los sigo invitando a nuestras reuniones de Zoom, pidiéndole a Dios que quite cualquier tropezo, cualquier cosa que nos estorbe para podernos ver en nuestras reuniones. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí reforzamos lo que hemos aprendido, porque ahí podemos transmitir las bendiciones que el Señor nos ha dado durante la semana. Y ¿por qué no, hermanas? También hacer petición y oración en Zoom. Peticiones o necesidades que tengamos. Pues les digo hasta pronto. Que Dios los bendiga.